Buenas a todos, ¿cómo están? En este video les voy a explicar la resolución de operaciones con vectores en componentes cartesianas. Para este video vamos a explicar los casos producto de un escalar por un vector y múltiplo de un escalar por un vector. En primer lugar, debemos saber que un escalar es una cantidad que se representa por medio de un solo número real. Si C es un escalar y V es un vector, entonces tenemos el vector CV. Sobre el vector CV, el módulo magnitud del vector CV es el producto del valor absoluto del escalar por la magnitud del vector V. En cuanto al múltiplo escalar, el múltiplo escalar es una operación que consiste en multiplicar un número real, que es el escalar, por las componentes de un vector. Por ello, se señala que el múltiplo escalar de C y V es el vector CV, que tiene como componentes CV sub 1, que es la componente con respecto a X, y CV sub 2, que es la componente con respecto a Y. En cuanto a su dirección, el vector CV va a tener la misma dirección que el vector V. Por último, su sentido. Por un lado, si el escalar es mayor que 0, entonces el vector CV tiene el mismo sentido que el vector V. Por otro lado, si el escalar es menor que 0, entonces el vector CV tiene sentido opuesto al vector V. Como primer problema, si 3 es un escalar y V es el vector cuyas componentes son 2 con respecto a X y menos 4 con respecto a Y, calcular el múltiplo escalar de 3 y el vector V, así como el producto escalar de 3 y el vector V. Vamos con el caso A. En el caso A debemos calcular el múltiplo escalar de 3 y el vector V. Recordemos que el múltiplo escalar es la operación de el escalar por las componentes del vector dado. Si 3 es el escalar y V es el vector, entonces el vector resultante se conoce como 3V. Y este es el resultado del caso A. El múltiplo escalar de 3 y el vector V es el vector 3V, cuyas componentes cartesianas son 6 con respecto a X y menos 12 con respecto a Y. En el caso B, vamos a calcular el producto escalar de 3 y el vector V. Con el producto de un escalar por un vector, podemos obtener el módulo de un vector resultante. Para realizar esta operación, debemos calcular el producto de el valor absoluto del escalar 3 por el módulo del vector V. Entonces, el vector V tiene como componentes a 2, que es la componente con respecto a X, y a menos 4, que es la componente con respecto a Y. El módulo de un vector se obtiene calculando la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la componente con respecto a X más el cuadrado de la componente con respecto a Y.
y como resultado el módulo del vector v es 2 raíz cuadrada de 5. Entonces, regresando a la operación, vamos a calcular el valor absoluto de 3 por el módulo del vector v, que es 2 raíz cuadrada de 5. Tanto el escalar como el módulo del vector deben ir adentro de valores absolutos. Y como resultado, el producto del escalar 3 por el vector v es 6 raíz cuadrada de 5. Luego de haber resuelto estos cálculos, vamos a analizar el comportamiento gráfico del vector antes y después del producto del escalar por el vector. Este es el vector v. El vector v es un segmento de recta que decrece. Tiene como punto inicial el origen y su punto final posee las coordenadas 2 con respecto a x y menos 4 con respecto a y. El vector v se encuentra en el cuarto cuadrante. Después de calcular el producto del escalar por el vector, obtenemos el vector 3v. El vector 3v es un segmento de recta decreciente, tiene como punto inicial el origen y su punto final posee las coordenadas 6 con respecto a x y menos 12 con respecto a y. Podemos ver que el vector 3v tiene la misma dirección que el vector v. Del mismo modo, como el escalar 3 es mayor que 0, el módulo del vector aumenta, el vector crece en longitud y el vector 3v tiene el mismo sentido que el vector v. Como segundo problema, si un medio es un escalar y w es el vector cuyas componentes cartesianas son 4 con respecto a x y 6 con respecto a y, calcular el múltiplo escalar de un medio y el vector w, así como el producto del escalar un medio por el vector w. Vamos con el caso A. En el caso A debemos calcular el múltiplo escalar de un medio y w. El vector que se obtiene en este caso se expresa como un medio de w. Y debemos multiplicar el escalar un medio por las componentes, en este caso cartesianas, del vector w. Y como resultado, el múltiplo escalar de un medio y el vector w es el vector un medio de w, cuyas componentes cartesianas son 2 con respecto a x y 3 con respecto a y. Tenemos el caso B. En el caso B debemos calcular el producto del escalar un medio por el vector w. Primero debemos calcular el módulo del vector w. Como sabemos, el vector w tiene componentes cartesianas 4 con respecto a x y 6 con respecto a y. El módulo de un vector es la raíz cuadrada del cuadrado de la componente con respecto a x más el cuadrado de la componente con respecto a y. Y como resultado, el módulo del vector w es 2 raíz cuadrada de 13. Después de esto, podemos calcular el producto escalar. El producto del escalar por el vector se expresa de esta forma y se obtiene con el producto del valor absoluto del escalar un medio por
la magnitud del vector W. Entonces vamos a multiplicar el valor absoluto de 1/2 por el valor absoluto de 2 raíz cuadrada de 13. Y como resultado tenemos raíz cuadrada de 13. Si quieren, podemos hacer una aproximación en decimales, lo que nos da 3,61. Sin embargo, lo ideal es quedarnos con raíz cuadrada de 13 como resultado del producto escalar y como módulo del vector 1/2 de W. Este es el vector W. El vector W es un segmento de recta creciente que tiene como punto inicial el origen y su punto final tiene las coordenadas 4 con respecto a X y 6 con respecto a Y. Este vector se encuentra en el primer cuadrante. Después de calcular el producto del escalar 1/2 por el vector W, obtenemos el vector 1/2 de W. Este es un segmento de recta creciente que tiene como punto inicial el origen y su punto final posee las coordenadas 2 con respecto a X y 3 con respecto a Y. Tiene igual dirección que el vector W. Como el escalar 1/2 es mayor que 0, entonces el vector 1/2 de W tiene el mismo sentido que el vector W. Sin embargo, como el escalar es una fracción, las componentes del vector W se dividen entre el denominador de dicha fracción, y por eso es que disminuye el módulo del vector y su longitud se reduce. Como tercer y último problema, si -4 es un escalar y b es el vector cuyas componentes cartesianas son -2 con respecto a x y 4 con respecto a y, calcular el múltiplo escalar de -4 y b, así como el producto del escalar -4 por el vector b. En el caso A debemos calcular el múltiplo escalar de -4 y el vector b. El vector que obtenemos se expresa como -4b y multiplicamos el escalar -4 por las componentes del vector b. Y como resultado tenemos que el vector -4b está compuesto por las componentes 8 con respecto a x y -16 con respecto a y. En el caso b debemos calcular el producto del escalar -4 por el vector b. Debemos recordar que el vector b tiene como componentes cartesianas a -2 con respecto a x y 4 con respecto a y. Al buscar el módulo del vector obtenemos 2 raíz cuadrada de 5. El producto del escalar -4 por el vector b se expresa de esta forma y se obtiene calculando el producto del valor absoluto de -4 por la magnitud del vector b. Y como resultado, el producto del escalar -4 por el vector b es 8 raíz cuadrada de 5. Este es el vector b. El vector b es un segmento de recta creciente que tiene como punto inicial el origen y su punto final tiene las coordenadas -2 con respecto a x y 4 con respecto a y. Se encuentra en el segundo cuadrante. Tiene una latitud norte y una longitud oeste en su sentido. Este es el vector -4b. El vector -4b es un segmento de recta decreciente que tiene como punto inicial el origen y su punto final tiene las coordenadas 8 con respecto a x y -16 con respecto a y. Tiene la misma dirección que el vector original. Como el escalar -4 es menor que 0, entonces el vector -4b tiene un sentido opuesto al del vector original, ya que tiene una latitud sur y una longitud este.